Bienvenidos a un video más de Oxigenación Humana, un canal hecho, creado y pensado para ti. Hoy es día de hablar en la escuela se aprende. Durante esta semana hemos hablado sobre, esta semana y la semana pasada hemos hablado en Oxigenación Humana en la escuela sobre los ciclos, esos ciclos que se repiten, esas experiencias vividas que quizás fueron difíciles para mí, que no las trabajé, que no las cerré y que de alguna manera mi familia también las está viviendo, uno de mis hijos, alguno de mis familiares. Entonces, esos se llaman ciclos abiertos, ciclos que yo pasé, ciclos que me dolieron a mí, una carga emocional demasiado fuerte, no la cerré, no la superé, no la acepté y ahora se están repitiendo en los demás. Y eso se le conoce como ciclos. Y hemos hablado mucho de cierre de ciclos. Esas experiencias dolorosas uno tiene que aprender a cerrarlas. También puede pasar de que muchas de esas experiencias se conviertan en enfermedades, porque son experiencias que me generaron a mí un sentimiento, me generaron a mí una emoción, se quedaron ahí, están atadas y entonces al estar ahí, esa experiencia o esa emoción, al quedarse ahí, me va a generar un dolor que con el tiempo se puede convertir en una enfermedad. Y es por eso que debemos preocuparnos siempre por cómo cerrar ciclos. ¿Por qué estos ciclos dolorosos que me generaron rabia, que me generaron odio, que me generaron tristeza? Cuando nosotros no cerramos esos ciclos, pues entonces me voy a seguir sintiendo así, triste, con rabia, me voy a seguir sintiendo como con odio. Entonces la gran invitación, y desde este punto, desde el punto terapéutico, es aprende a cerrar esos ciclos de vida. Son experiencias negativas que te esclavizan, son experiencias que te amarran y te atan a un pasado que ya pasó, al mismo tiempo te hunden en un problema del si hubiera, del si hubiese, como en un futuro imperfecto, porque uno se imagina si hubiera pasado esto y si hubiera sido así. Entonces, es un futuro que uno quería programar que definitivamente ya no se dio y nos lleva al reconocimiento y a la vivencia de la realidad. Para ello, ¿qué es necesario? Primero, hablar de la situación, no evadirla, no escondernos, sino hablarla, enfrentarla. Esto fue lo que me pasó. Hay una frase que dice, toma la decisión y carga con las consecuencias. Entonces, hablar de la situación es eso, enfrentarla, ¿sí? Decir las cosas como son. También perdonarse. Uno de los puntos más importantes para un cierre de ciclo es aprender a perdonarse. Uno tiene que aprender a perdonarse. Antes de perdonar a quien me hizo daño, antes de perdonar a la otra persona, yo tengo que aprender a perdonarme yo. Me equivoqué, actué como no debía, no escuché a nadie, lo que haya pasado. Pero en el fondo se llama perdonarse. Entonces aprende a perdonarse. También rendirse, no hacerse preguntas de si hubiera pasado esto, si hubiera hecho. Mira, ese tipo de preguntas ya no cabe porque la realidad es otra y empezar a superar, vivir el momento, ¿sí? Vivir la experiencia que está pasando ahora. Entonces, la gran invitación con este tema de cierre de ciclos es reconoce, identifica esas experiencias que hacen parte de tu pasado, ya pasaron, ya no están ahí, pero hacen parte de tu pasado y que quizás te están generando dolor, te están generando algún bloqueo, algún trauma o se están repitiendo en alguien de tus familiares. ¿Qué hay que hacer entonces? Cerrarlas. ¿Cómo? Aceptando, perdonándose uno, perdonando también el evento, vivir sin el si hubiera, sin el si hubiese, ¿sí? Simplemente vivir el momento y finalmente soltar. La experiencia se vive y se suelta. La aceptación da para ese punto. Y eso incluye hasta pérdidas de familiares queridos, cuando uno está pasando una etapa de duelo. También incluyen estos ciclos que se repiten o que se abren. Así que ánimo, identifica en tu historia de vida estas situaciones o momentos que te generaron emociones o sentimientos que te hacen daño, que todavía te hacen daño, que te pueden generar una enfermedad o que alguien de tu familia lo está repitiendo. Entonces, sé consciente y ciérralo ahora, ¿sí? No se puede cerrar casi que todas las experiencias, pero hacer aquellas más fuertes, las que más te esclavizan, las que más te generen dolor. Una enseñanza de toda esta parte de cierre de ciclos es no permitas que una experiencia del pasado te esclavice. No permitas que una experiencia hunda y acabe con tu vida de felicidad y con tu paz interior.
Aprende a perdonarte para poder liberarte y encuentra en la aceptación la mejor manera de cerrar un ciclo. Así que ánimo, gracias por llegar al final de este video, dale un like si te gustó, déjanos un comentario sobre alguna pregunta algún tema que quisieras que habláramos aquí en Oxigenación Humana, un canal que siempre nos preocupamos porque entiendas que a donde tú vas, tú proyectas lo que tú eres y que todo cambio exterior requiere un cambio interior.